Bueno, ahí vamos a grabar. Bueno, buenos días. Gracias por participar de la sesión. Es un gusto para mí presentar la segunda charla de la sesión de ecuaciones diferenciales y probabilidad. La charla de hoy está a cargo del profesor Carlos Lizano, que es profesor del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación de la Universidad de Santiago de Chile, donde también dirige el Grupo de Análisis Funcional y Ecuaciones de Evolución. El profesor Lizano obtuvo su título de grado en la Universidad de Santiago de Chile y su doctorado en la Universidad de Stuttgart, en Alemania, bajo la supervisión del doctor Laszlo Sido. Y bueno, su currículum es extenso, incluyendo numerosas contribuciones en el campo de las ecuaciones diferenciales. Y hoy nos va a hablar acerca del buen planteo y la regularidad maximal de soluciones para ciertos problemas en derivadas parciales usando un método de multiplicadores de Fourier. Bueno, Carlos, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la invitación al Congreso y también por esa bonita presentación. Bueno, como decía Andrea, entonces voy a hablar de este método de multiplicadores Fourier, donde los símbolos son operadores. Esa sería la parte un poco más nueva y desde el punto de vista de análisis funcional también. Y cómo esos métodos abstractos se pueden ocupar para el buen planteo y estudio de regularidad de ecuaciones en derivadas parciales mediante métodos de teoría de operadores, ¿no? Entonces la idea en realidad es enfocarme en mostrar cómo se utiliza o cómo se puede de alguna manera emplear un método para obtener este buen planteo y regularidad, que en cierta forma podríamos pensar que un original, digamos. Así que quiero mostrar las herramientas que se utilizan y cómo entonces uno puede llegar a tener este tipo de resultados, y lo voy a hacer con un par de ecuaciones que vamos a ver enseguida, ¿ya? A ver, aquí no pasa, ¿de qué pasar acá? Entonces, esto está organizado de esta manera: hay una introducción, los métodos que mencionaba, y finalmente los resultados. Entonces, como mencionaba previamente, vamos a tomar dos modelos que son la ecuación de Moore-Gibson-Thomson, que en este caso va a ser con dos temperaturas y en un dominio cilíndrico, con condiciones de borde de tipo Dirichlet. Por ecuación de Moore-Gibson-Thomson, uno entiende esta ecuación 0,1 que aparece acá, donde tengo una tercera derivada temporal, ¿ya? Esta es una modelo, digamos, que aparece en varios tipos de aplicaciones, y en este caso lo estoy presentando como un modelo en termoelasticidad, y por lo tanto entonces los parámetros que aparecen aquí están interpretados en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece la capacidad termal, que sea conductividad y otros tipos de parámetros, y en general el U representa un desplazamiento termal. Entonces, estamos pensando acá el X y el Y en el U y V, o V respectivamente, y el T es el tiempo. ¿Qué más les puedo decir? Este delta es el laplaciano de toda la vida. Y vamos a pensar que el tiempo actúa en un intervalito 0,2 pi, ¿eh? Bueno, como decía, esta ecuación aparece en teoría de termoelasticidad. Y para entender un poco eso, esencialmente lo que sucede es que por medio de temperatura, ¿cierto? Uno puede hacer que un material se elongue como aparece aquí, o se retraiga. O sea, esencialmente puede sufrir una deformación por efecto de la temperatura. En esta teoría, digamos, aparece propuesto la ecuación por un físico de apellido Quintanilla, que trabaja en Barcelona. Hace poco, eso lo hizo en el año 2020.
Y la novedad, digamos, es que se consideran dos temperaturas distintas, lo que se llama teoría de termoelasticidad generalizada, que fue introducida en el año 68 por Chen y otros autores, como aparece acá. Como mencionaba, esta ecuación o este modelo, esta ecuación aparece también en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la bioingeniería, como modelo eh, para algo que se llama litotripsia, digamos, ¿ya? Que tiene que ver con tratamiento de cálculos renales. ¿Ya? Esa otra línea. Y hay otra línea también donde aparece esto, que es en paneles solares. O sea, para que vean la variedad de cosas que puede cubrir el mismo tipo de modelo, cosa que uno ya sabe, digamos, pero de pronto no es malo mencionar ese tipo de cosas. También vamos como segundo modelo, no sé si me voy a demorar mucho, vamos a ver esta ecuación que está acá, que es una ecuación que aparece en acústica. Entonces, en este caso, tenemos acá una segunda derivada en tiempo, laplaciano, como siempre, tenemos un amortiguamiento aquí. Y aquí nuevamente aparece el laplaciano con la segunda derivada en tiempo. Entonces, básicamente, este término y este otro lo vamos a juntar después, y va a aparecer un término, digamos, al frente de la segunda derivada temporal, que es una suerte de operador, digamos, que produce, cuando no es necesariamente invertible, produce ciertos efectos, digamos, desde el punto de vista físico y problemas desde el punto de vista matemático. Bueno, acá también hay ciertos parámetros que tienen que ver con la velocidad del sonido, qué sé yo, y otras cosas. Lo interesante es este numerito a sub 0, que es lo que se llama el número de Knudsen, que se corresponde con un radio de una cierta burbuja, y que vamos a ver enseguida de qué se trata, y que está, por supuesto, en el modelo adimensionado, o sea, no tiene dimensiones, que es lo que normalmente uno hace en matemáticas. Y el U representa propagación acústica. Este modelo se conoce como el modelo o ecuación de Van Ingarden-Ehringen, y es bastante reciente en cierta manera su aparición, digamos. Claro que reciente siempre es bastante relativo. Por ejemplo, aparece en procedimientos de cavitación. Aquí hay un pequeño ejemplo donde, por ejemplo, uno con el cepillo típico dental, ¿no? Está cepillándose un diente, entonces van apareciendo ciertas burbujitas, digamos. A esas burbujitas, se refiere ese numerito, el radio de esas burbujitas, se refiere el A sub 0 que aparecía antes, y que el número que va a ser interesante después. También aparece originalmente cuando uno quiere ver qué pasa con este ruido que se produce por el propulsor, ¿cierto?, de un submarino. ¿Ah? Porque este tipo de modelo apareció por ahí, no sé si en la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero en una de esas, creo que en la Segunda, donde les interesaba meter o poner el menor ruido posible a los submarinos. Entonces era importante, digamos, saber qué estaba pasando con eso. Aquí nuevamente se ven las burbujas, como digo, y ese número a sub 0 que va a ser interesante después. ¿Ya? Bueno, el caso unidimensional de esta ecuación se obtuvo por Van Ingarden en el 72. En el caso dimensional 3, Ehringen también la descubre en el año 90, y de ahí viene el nombre de la ecuación. Y posteriormente también otros autores encuentran este modelo en otros ámbitos. Bueno, entonces, como decía al principio, el objetivo de estos estudios es buen planteo, regularidad maximal de estos modelos, sujeto a condiciones iniciales de tipo periódico, en el sentido que el tiempo va a estar en un intervalito de tipo 0,2 pi, o un toro si quieren.
y el espacio va a estar en LQ, en un espacio LQ. Con condiciones de borde tipo Dirichlet y, como decíamos, en un dominio cilíndrico omega del tipo U cruz B, en un dominio U N y V en D. Sí, ahora vamos a los métodos. ¿Ya? Ahora lo que quiero mostrarles, como decía al principio, es un método que es, en el fondo, todos estos resultados abstractos que uno a veces encuentra en la literatura o que uno mismo está construyendo. Y entonces a veces los deja ahí como un método abstracto y ahí se queda contento y de pronto se publicó en un buen artículo y qué bueno. ¿Ya? Y así que hay mucho de eso. Entonces uno dice, bueno, pero si se supone que era tan bueno el método, entonces apliquémoslo. Y cuando uno se va a aplicar esos métodos, muchas veces se encuentra de que son bastante difíciles de aplicar, sino imposible, digamos. O sea, están como, inclusive es el ejemplo que aparece, es el ejemplo. O sea, hasta ahí se queda, porque es tan complicado de verificar la hipótesis que quizás es imposible. Entonces, poco práctico. Entonces, lo que quiero mostrar ahora es uno de esos resultados abstractos y ver cómo uno puede hacer para realmente hacerlo práctico. Ese es un poco el objetivo. ¿Y cuáles son las herramientas que se requieren para eso? Entonces, de esa manera, con lo que vamos a ver ahora, lo que quiero dejar en el fondo es un método. ¿Ya? O sea, cualquiera de ustedes que se interesara podría decir, tal vez podría probar algunas ecuaciones que yo tengo, algunos modelos que tengo, y ver si le puedo aplicar esto que me van a mostrar acá. Y de pronto se puede, se puede. Y no es difícil porque lo que yo voy a mostrar ahora es justamente cuáles son las claves para hacer que el método abstracto funcione. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el resultado abstracto? Si se fijan, la ecuación tenía, la de Moore-Gibson-Thomson tenía tercera derivada temporal y la segunda tenía segunda derivada temporal. ¿Ya? Entonces, si tenemos una cosa así eh, como esta, podría estar incluyendo los dos modelos anteriores y de hecho eso es lo que va a hacer. Esta es bastante general, tiene un operador al frente de una tercera derivada temporal, otro al frente de una segunda, aquí al frente de una primera y aquí al frente de nada. Digamos, ¿no? Entonces tenemos, digamos, el caso más general, si quieren, de orden 3, inclusive con parámetros, alfa, betas y gamas aquí. Aquí hay ciertos signos que eventualmente podrían los cambiar, pero por el orden que se siguió de acuerdo a las aplicaciones que se hicieron inicialmente de esta ecuación. Y ¿cómo se llama? Entonces uno puede pensar que esto, ¿cierto? Que vamos a hacer ahora, que va a ser una caracterización de buen planteo y en espacio LP de esta ecuación, nos puede servir para los modelos que acabo de mencionar. ¿Ya? Vamos a ver el caso lineal aquí solamente. Después uno puede hacer cosas no lineales, pero en esta parte nos concentramos solamente en el caso lineal. Bueno, ¿cuál es la noción de buen planteo que vamos a dar para la ecuación abstracta? Bueno, vamos a decir que esa ecuación es fuertemente LP bien planteada. ¿Sí? Para acá f en LP tengo una única solución que también está en LP y así como todas sus partes, digamos. El U prima, ¿no? También, el U segunda, el U tercero. Esto tiene que estar en el dominio que corresponde, etcétera, ¿no? A eso se refiere que tiene una única solución que pertenece a un espacio de regularidad maximal que satisface la ecuación. ¿Ya? O sea, para cada FNLP hay una única solución en el mismo espacio y tiene todo lo que debe tener. ¿Ya? No lo detallo porque va a depender si de pronto el N0 o el M0 o el C0. Entonces lo dejo así como en un contexto amplio. ¿Ya? Bien, y ahí vienen los ejemplos. Los ejemplos, las ecuaciones que había mencionado antes, con los M y N que aparecen aquí, que bueno, me los tienen que creer porque no los vamos a empezar a chequear ahora, pero con esos M, N, beta, alfa y gamma, etcétera, funciona. ¿Ya? Bueno, entonces, siguiendo con el modelo abstracto, hay un criterio entonces que caracteriza este buen planteo en términos de uno y dos
vamos a decir, dos cosas abstractas. Una es más complicada que la otra. Una es esta cosa que habla de acotamiento de ciertos operadores que están asociados con la ecuación. Y el otro tiene que ver con el espacio donde trabaja este criterio. Hay una anotación acá que la verdad que después pensé que es un poquito innecesaria, así que la vamos a saltar. Y vamos directamente al teorema. Este es el teorema. Entonces el teorema dice que si yo tengo que estos operadores son operadores lineales cerrados, entonces es bastante general. Por ejemplo, el operador de Laplace satisface eso. En general, operadores diferenciales, ¿cierto? Definir un espacio UMD. Lo dejamos ahí por ahora, no sabemos lo que es. Tal que los dominios están de esa forma, de cierta forma razonable, digamos, según lo que vamos a ver después en la aplicación. Y entonces son equivalentes que la ecuación está fuertemente bien, LP bien planteada. Y segundo, que este operador que está aquí tiene una inversa, ¿ya? Y esa inversa es un operador lineal acotado, que lo escribimos como n sub k, porque esto va a depender de k, que está en z. ¿Ya? Y a eso se refiere con esto, de que el z está contenido acá, se refiere justamente a lo que dije ahora, este operador invertible y inversa acotado. Y estos conjuntos que están acá, que son combinaciones con el n sub k, o sea, el n sub k multiplicado por n por k cubo, el n sub k multiplicado por n por k cuadrado, y aquí por el operador 6 acá por k, tienen que ser esta propiedad de R acotado, ¿ya? Y lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces esa es la caracterización. Entonces cuando uno mira la caracterización dice, ah, qué bonito, una caracterización con un resultado poderoso desde el punto de vista matemático, porque eso sí, solo sí. Eso es lo bueno. Lo malo es que cuando uno quiere verificar esto en la práctica, tiene que ver que el espacio donde se va a meter es UMD, y estas propiedades de acotamiento, que una vez inclusive que uno tiene la definición, tendrá que ver cómo hace para que eso funcione. Entonces es como el desafío, ¿ya? Entonces, como decía, desde el punto de vista matemático, uno se puede quedar tranquilo ahí con ese resultado y lo puede publicar en un JFA si quiere y feliz, pues, y los pueden andar mostrando ahí como una estrellita, digamos. Y se la brocha ahí en la camisa. Perfecto, digamos, ¿eh? Ya, entonces, bien. Veamos, ¿qué es un espacio UMD? Bueno, basta saber que el EQ es UMD, si, que en el fondo en la práctica son los que van a uno a emplear, digamos. De hecho, aún siendo más práctico, hasta con L2 me sirve. O sea, más allá no voy a pasar, digamos. Bueno, hay casos que sí. Ahora estaba pensando en algunos casos que puede ir con otras cosas, pero para, digamos, el 80%, por decirlo de alguna manera, de los casos, estos son los que me sirven. Entonces, como son UMD, no nos preocupamos más de esa hipótesis, pues, si ya lo tengo. ¿Ya? Bien. El reacotamiento. Esta es la cosa más complicada. Bueno, hay una definición bien complicada de reacotamiento. Entonces, si uno se va a quedar con la definición y tratar de verificar la definición, la verdad que va a estar bien complicado. Por ver si lo hace directo. Después dice, no, pero es que hay propiedades de permanencia. Dice. O sea, como que suma de reacotado es reacotado, productos también, o producto de reacotado por un escalar también es reacotado. Entonces hay como ciertas cosas bonitas. Entonces dice, ah, que bueno, ya, pero igual, ¿cómo lo hago, digamos, para probar que algo es reacotado? ¿Ya? Entonces aquí viene algo que es la primera parte, digamos, nueva que les quiero mostrar, nueva entre comillas, digamos, pero que uno se puede dar cuenta, que es un resultado más o menos añejo de Den Hibre Plus, que dice esto que está acá. Dice que si el operador con el cual yo parto es de una clase RH infinito, dice acá, después veremos lo que es eso, y un conjunto de funciones, esto sí se puede entender, un conjunto de funciones parametrizadas, aquí H sub tau, con un conjunto de índices, son analíticas, el H infinito es analítica holomorfa, digamos, sobre este dominio gamma sub S, que, bueno, gamma, sigma sub S, que que está aquí definido, que es un sector del plano complejo. Entonces, si este conjunto, sí, bien digo, de funciones es uniformemente acotada para algún S, que es el ángulo mayor que otro número extraño que depende de A,
Entonces el conjunto H sub tau, o sea, cuando yo reemplazo aquí, en vez del z, o el lambda, ¿cierto? Complejo, en vez de poner el complejo, yo pongo el operador. Entonces ese H sub tau del operador es racotado. O sea, es una suerte de cálculo funcional, digamos. O sea, uno tiene una función analítica, qué sé yo, e elevado a z, por decir algo, y dice si yo reemplazo el z por un operador, eso tiene un sentido, digamos, también, ¿ya? Entonces, en este caso, el sentido que tiene es que va a ser racotado, ¿no? Entonces, esto me da un método interesante, digamos, bajo cierta hipótesis, para mostrar cuándo un conjunto es racotado, cuando yo tengo operadores en vez de números, ¿eh? Entonces, este es como la clave y es lo que queremos tratar de ocupar. Ya vamos a ver después cómo se ocupa. Bueno, pero vamos a clarificar un poquito antes qué son estas otras cosas que están acá. ¿Ya? ¿Qué cosa es este RH infinito y qué cosa es este ángulo que apareció que depende del operador? Veamos al caso práctico. Por ejemplo, el laplaciano. El laplaciano, en LQ, que ya dijimos que UMD, así que está dentro de los contextos extremos, con condiciones de frontera de tipo Dirichlet, entonces uno ocupa un resultado que es del año 2013 y que dice que efectivamente menos el laplaciano está en ese espacio, con X igual LQ, en el espacio que hablaba antes el teorema, este que está aquí. Por lo tanto, el laplaciano me sirve, o sea, menos el laplaciano me sirve. Además, uno sabe que el cero está en el conjunto resolvente del laplaciano. Y además, este número, que uno no sabía qué era, por lo menos en este caso sabemos que es menor que pi medio. ¿Ya? Entonces, para efectos prácticos, menos el laplaciano está aquí, y este numerito es más chico que pi medio. ¿Ya? Eso es todo lo que necesitamos saber. Bien. ¿Qué pasa con este conjuntillo de, acá, de funciones, digamos? ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Veamos un ejemplo, por lo menos, cuando algo de esto es uniformemente acotado, que es la otra hipótesis que pide acá. Que un cierto conjunto sea uniformemente acotado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner como i a z. Z menos el 0. ¿Sí? Y el tau lo vamos a anotar por k ahora. Entonces vamos a tomar h sub k, aquí, de z, que va a ser d sub k por d sub k más z a la menos 1, o sea, esto que está acá. Cuando z está en sigma sub s, donde s va a ser un numerito que vamos a coger entre este que depende del menos laplaciano, y pi medio, porque ya sabemos que este número es más estrictamente menor que pi medio, así que podemos siempre coger un número acá. ¿Sí? ¿Y quién es el de sub k? El de sub k va a ser esta combinación que está acá de cosas, digamos, que aparece en la sub 0, que hemos dicho que era este diámetro de la burbuja, y este número de Reynolds, que también aparecía en el segundo modelo. Pero inicialmente, digamos, lo que estamos pensando es una cosa de este tipo como h sub k de z. Bien, entonces con ese ejemplo vamos a ver por qué aparece uniformemente acotado. Bueno, en el caso específico de esto que estamos eligiendo acá, uno lo que puede hacer es calcular la parte real de ese número y se va a encontrar con esto que está aquí. Y entonces uno viene y dice, bueno, si yo quiero determinar un ángulo para estos números sin saber dónde están, por ejemplo, puedo suponer que la sub 0 es mayor que 1, y en ese caso la parte real de estos números va a ser siempre positiva, por lo tanto estos números a lo más tienen ángulo pi medio. ¿Ya? A lo más pi medio. Y por otro lado, si el S que yo escogí acá atrás está entre 0 y pi medio, o sea, no 0 y pi medio, entre este número y pi medio, entonces la suma de ese número S con este ángulo que forma los d sub k no va a poder superar pi. No puede superar pi. ¿Ya? Como no puede superar pi, entonces este número que está aquí no supera pi, porque este está en un ángulo entre 0, entre este y pi medio, y el d sub k está entre 0 y pi medio, así que esto no supera pi.
Por lo tanto, la distancia de todos estos puntitos a este, que es -1, es positiva. ¿Sí? Que es lo que estoy simbolizando acá. Entonces, como la distancia de estos numeritos a -1 es positiva, entonces esta cosa, este conjunto es uniformemente acotado. ¿Ya? Ese es todo el análisis que hay que hacer ahí, para mostrar entonces esta parte de las hipótesis del teorema. Entonces, en resumen, si yo quiero aplicar este teorema para el laplaciano, o menos el laplaciano, lo único que tengo que ver es una situación geométrica con ciertos números que aparecen en el modelo, que es lo que vamos a ver ahora. Y finalmente, bueno, ahí está la conclusión, ¿no? De que este conjunto, digamos, resulta ser es reacotado. ¿Por qué? Porque lo que uno hace ahora es reemplazar acá el z por menos el laplaciano. ¿Ya? Y ahí aparece que este conjunto es reacotado. Bien, entonces, más o menos lo que siguieron, lo que quiero dejar claro es que todo el problema, digamos, del resultado abstracto se reduce a este análisis, que es un análisis de un conjunto de números y un análisis, digamos, de variable compleja, digamos. Bien, vamos al resultado entonces ahora. Bueno, partimos con la ecuación de Moore-Gibson-Thomson. Aquí está planteada nuevamente con las condiciones iniciales de tipo periódico, entre comillas, que yo ahí mencionaba, porque en el fondo lo que uno está suponiendo es que el U en 0 es lo mismo que el U en 2pi en tiempo. Aquí quizás lo escribí mal porque debería haber dicho que U de x, 0 es U de x, 2pi, lo mismo acá. Y condiciones de Dirichlet en el borde, en estos espacios. ¿Ya? Entonces, con todo eso preliminario, uno tiene este resultado, que es lo que uno andaba buscando, que para un FNLP la solución existe, es única, pertenece al espacio que está aquí, digamos, y además se tiene esta estimación que es la que después uno ocupa para el caso de querer analizar el problema no lineal. ¿Ya? Aparece una condición previa sobre los parámetros de la ecuación, que es esta que está aquí. Y esa ecuación previa tiene que ver con ese análisis geométrico que mencioné antes de ese conjunto de números. ¿No? Y vamos a la segunda ecuación, que es la ecuación de Van Wijngaarden-Heringen, que está acá. Y aparece el resultado optimal, digamos, para regularidad maximal, para FNLP. La solución está en donde tiene que estar, digamos, y con la estimación que tiene que ser, digamos. Y la condición que aparece es que el radio de la burbuja tiene que ser mayor que 1. Y esa condición es la que vimos antes, que era para que la parte real de esos numerillos de sub k fuera mayor que 0. De ahí aparece esta condición a sub 0 mayor que 1. Bueno, también aquí le puedo mostrar un poquito cómo uno verifica que cada una de estas hipótesis que aparecían en el teorema abstracto realmente son ciertas. Simplemente tomamos acá los n sub k que tienen esta forma ahora, con el laplaciano y los números que tenían que aparecer. Y después uno hace cierta, digamos, análisis algebraico simplemente para mostrar que este n sub k finalmente, o cada una de estas cosas, se va a escribir en términos de los operadores R acotados que uno ya conoce y con esa, que una cosa simplemente algebraica, digamos, uno verifica cada una de esas hipótesis. Eso no lo voy a entrar más en detalle por el tema del tiempo, pero eso es esencialmente lo que les quería demostrar. Ahí está mi página web, donde pueden ver los resultados, están los artículos ahí. Y bueno, y cualquier otra consulta también pueden hacerla a mi correo electrónico, y también aparece dentro de esa página. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la charla. De nada. Abrimos entonces. Creo que me ajusté al tiempo. Sí, empezamos más tarde, está bien.
Bueno, damos lugar a comentarios o preguntas. Si alguien quiere participar, puede hacerlo directamente. Yo tengo una pequeña pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la charla. La consulta sería, hay muchos acá que andamos por el mundo de las ecuaciones no locales, ¿no? Entonces, ¿alguna de estas técnicas crees que se pueden llegar a adaptar? Si uno en vez del laplaciano pone un laplaciano fraccionario, un p laplaciano fraccionario, digamos, alguna cosa por ese estilo, ¿podría llegar a ser posible o hay alguna restricción crítica? Mira, sí, bueno, no sabía que tanta gente en el caso no local si no habría hecho algo también en eso. Efectivamente, sí se pueden hacer acá ese tipo de cosas. Pero antes de hacer ese tipo de cosas, uno tiene que preguntarse para qué la está haciendo, la verdad. Porque, o sea, si es por reemplazar a veces derivadas de orden entero por derivadas de orden fraccionario, es lo que está haciendo 90% o más de la gente, digamos. Pero hay que ver cuál es el sentido físico que tiene eso, digamos. Y, o sea, cuál es la importancia, digamos, de esta aplicada, digamos. Y mientras eso no ocurre, digamos, yo soy, bueno, a veces igual lo hago, digamos, pero me gusta más cuando las cosas vienen con, con una razón detrás. Por eso es que parto un poco siempre explicando para qué sirven estas cosas, digamos. Entonces, claro, acá, por ejemplo, uno podría perfectamente decir, desde el punto de vista abstracto, decir, voy a reemplazar este laplaciano por un laplaciano fraccionario, digamos, ¿eh? Pero, ¿en qué ayuda eso al modelo? ¿Mm? ¿Qué gano, digamos? Primero que todo, digamos. Entonces, si yo veo que gano algo, entonces, bueno, entonces empiezo a mirar el resultado abstracto. Esa es como mi manera de pensarlo. Ahora es una opinión nomás. Cada uno, cada uno es lo que hace ahí. Pero yo primero trato de ver para qué podría servir, o sea, qué ventaja, qué gano con eso. Ya, suponiendo que gano algo, entonces la respuesta es que sí. O sea, sí se podría aquí, yo podría poner un laplaciano fraccionario y echar a correr este método, y el método va a funcionar con algunos problemas que habría que resolver. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas que habría que resolver en ese caso? Y en el caso de la segunda ecuación también, que esa sí se está estudiando con el laplaciano fraccionario, el Burgess-Johnson. Eso sí se está haciendo y hay una razón eh, práctica por qué, digamos, ¿eh? Eh, bueno, el problema a resolver es esta parte. Que como yo decía aquí, la clave es este resultado. Y para este resultado yo necesito que el operador esté en este espacio y calcular este ángulo. Entonces, ahí ese trabajo no está tan claro de cómo, eh, de cómo funciona, digamos. Yo lo he estado mirando y esencialmente uno podría seguir un poquito los resultados que hay aquí para estar bien seguro que lo que uno sospecha que va a hacer es cierto, digamos. Y este va a estar acá. Y aquí va a haber un cambio porque aquí va a aparecer, si yo tengo un laplaciano, qué sé yo, alfa, aquí debería ser alfa pi medio, o sea, este número va a depender de ese ángulo que aparece acá, ¿ya? Y de esa manera yo podría liberar un poquito de espacio acá y quizás ganar un poco en condiciones sobre el diámetro de la burbuja. O sea, el diámetro de la burbuja eventualmente podría depender de alfa. Y eso sí sería interesante. ¿Ya? O sea, si yo logro una cosa así, que el diámetro depende de alfa, estoy ganando algo, por ejemplo. Si no logro nada, si yo logro que la sub 0 es mayor que 1 nomás, y no depende de alfa, no gano ni una cosa. Entonces, ese es un poco el análisis que habría que hacer, no lo he hecho, o sea, hay espacio todavía para trabajar en, por ejemplo, esto mismo que estoy mencionando ahora, no lo he hecho porque lo que estoy mostrando ahora es más o menos reciente, entonces no me dediqué al caso, como digo, fraccionario. Eso es pensando en fraccionario, en no local, en espacio, porque también uno podría pensarlo en tiempo.
Si ustedes se fijan, entre paréntesis, acá lo que uno está haciendo es transformar en Fourier. Por eso es que pongo el K ahí. Transformar en Fourier discreto. Bueno, si uno quisiera hacer en tiempo, también uno podría pensar, qué sé yo, acá poner una herida de Caputo, ¿no? No típicamente son derivadas de Caputo lo que uno pone acá. Y podría poner una aquí, otra acá, inclusive otra más aquí. Pero otra vez la pregunta es ¿para qué? ¿Qué ganamos con eso? Entonces, ese es un poco lo que uno tiene que primero preguntarse, digamos. Pero la respuesta amplia, digamos, a tu pregunta es sí, o sea, aquí hay espacio todavía para hacer cosas y de hecho hay el grupo de la SIECA, por ejemplo, Kaltenbacher, están trabajando en eso en el caso de la ecuación de Murgilson-Thompson, yo también estoy un poco animativo. Y para la segunda no hay nada, para la Feingarden-Ehringen, porque es una ecuación que yo empecé también con gente de España a trabajar hace un poco tiempo atrás, así que en realidad hay bastante espacio todavía para hacer cosas. Eso, no sé si con eso respondo a tu pregunta. ¿Otra consulta por ahí? Perdón, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pensando en el segundo modelo. Acerca del radio de las burbujitas. Por lo que veo, parece que se puede adaptar el método si uno piensa que ese radio está distribuido espacialmente, por ejemplo, imponiendo algunas condiciones. ¿Puede ser eso? Por Podría ejemplo, ser, si, sí. si cambio la sub 0 por una función con ciertas características. ¿Es Sí, sería, posible pensar eso para aprovechar una distribución no homogénea de las burbujas? ¿Valdría la claro, pena? sería interesante, sí. Es una buena idea. No lo había pensado, pero sí, es algo que se podría hacer. Claro, se podría hacer. De hecho, ese tipo de modelo también, bueno, este modelo también lo hablé en otro congreso y les llama la atención porque es algo eh, que yo no sabía, digamos, que desde el punto de vista práctico, digamos, parece ser algo que interesa bastante, digamos, desde el punto de vista práctico. Entonces, yo creo que habría que analizarlo, digamos, matemáticamente podríamos pensar en que, claro, esto depende de X acá y ver qué pasa. ¿Sí? Se podría mirar, se podría mirar. Y ver cómo eso se junta con el problema de dónde viene, o alguno de los problemas de dónde viene. Sí, se podría mirar, pero no, yo creo que no está hecho para nada, porque esto es una cosa que es nueva, digamos, este modelo, bastante nuevo. Sí. Gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, aprovechamos para agradecerle de nuevo a Carlos. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la atención y por asistir. Muchas gracias, Carlos. Yo tengo una pregunta fuera de la charla. Sí. ¿Qué es esa foto, la última filmina? Hay La una última cerca de foto. una montaña. Ah, esos son los Andes, pero vista de este lado. Los Andes vistos de acá. Ah, Y este es Santiago. Es Santiago, sí. una foto de Santiago, qué linda. Sí, está bonita la foto. Sí. Esto un día después de la lluvia, porque normalmente uno no la ve así. Así que después de una lluvia uno sí ve así bien bonito. Sí. Por tanto, bien, Enrico. Bueno, Bueno. muchas gracias.